Si eres de las personas que consideran que todos los candidatos son iguales y que da lo mismo votar por uno o por otro, entonces es muy fácil, toma un dado, lánzalo al aire y ya tienes tu voto elegido. Pero si tú eres de las personas que creen que tu voto sí tiene un impacto en los próximos años de gobierno y que es importante elegir entre las opciones, te felicito, porque en efecto, la realidad social es mucho más compleja que solo decir que todos son iguales. Para ti son estos consejos. Consejo número 1. Determina el alcance de tu voto. El protagonismo en las discusiones se lo está llevando la presidencia y las gubernaturas, pero hay otros cargos, como los diputados locales y federales, que merecen tu atención y que son muy importantes para el desarrollo institucional del país. Así que tu primera tarea es meterte a internet y buscar cuántos votos vas a tener. Consejo número 2. No te fijes en las propuestas. Bueno, no te fijes demasiado en las propuestas. Un lugar común es creer que para elegir bien hay que ver las propuestas de los candidatos, contrastarlas para determinar cuál es mejor. Si bien esto suena como algo correcto, en la práctica no es nada práctico. Y no lo es porque en una democracia gana el candidato que tenga más votos. Entonces, el incentivo de los candidatos es decir y prometer cosas que convenzan a la mayor cantidad de la población. Abortions for all. Very well. No abortions for anyone. Abortions for some, miniature American flags for others. Por ejemplo, ningún candidato te va a prometer subir los impuestos, porque eso es poco popular. En cambio, los candidatos recurren a estudios de mercado y encuestas para determinar qué es lo que la gente quiere escuchar, cuáles son los problemas que están de moda. Y por eso todos los candidatos tienen más o menos las mismas propuestas. Construir 100 kilómetros de metro en la ciudad. Yo me comprometo a que en los 6 primeros meses de mi gobierno, esos 70 estarán en operación para incrementar el número de trenes en 70 más. Vamos a invertir en el metro. Además, en el contenido de estas propuestas tratarán de ser lo más generales posibles, para evitar caer en detalles que segreguen a electores. Por eso todos los candidatos nuevamente te van a decir cosas abstractas, generales, con las que tú no te puedas oponer para tratar de convencerte. Por ejemplo, combatir la pobreza. Todos los candidatos te lo van a decir porque nadie en su sano juicio estaría en contra de reducir la pobreza. En cambio, casi ningún candidato se va a meter a punto y coma a decirte cómo combatir la pobreza, porque ahí las diferentes opiniones se van a dar a la luz y probablemente pierda votos. En ese sentido, también es muy común escuchar que la gente dice es que los candidatos nunca dicen cómo van a hacer las cosas. Y en realidad, bueno, tiene un fuerte incentivo, ganar, para no decir el detalle de los cómo. Y por otro lado, los problemas sociales son muy complejos. Regresando a nuestro tema de la pobreza, si un candidato trata de explicar cómo piensa reducir la pobreza, tendría que meterse a hablar de muchas teorías económicas, de citar autores, de usar gráficas, de hablar de los factores multidimensionales de las carencias, de los problemas estructurales. Vamos pues, tendría que dar un cómo muy largo. Y eso es un ejercicio comunicacional muy difícil de lograr en los reducidos tiempos que hay para un debate o para entrevistas. Entonces los candidatos en general te van a decir todo lo mismo, porque los mercadólogos les dicen que eso es lo que hay que decir, y van a tratar de decirlo de la manera más general posible para que no se les pueda cuestionar y votes por ellos. Consejo número 3. Dado que los discursos y las propuestas son algo que construyen mercadólogos, quizás es mejor fijarse en la biografía de los candidatos. Una propuesta la puede hacer un comunicólogo al cabo de unas horas. El candidato puede ensayar las palabras más bonitas para conquistarte. Costillas. Más hondo, bien. ¿Cómo se siente? Lleno de aire. Es lo que necesita para sus discursos. Pero construir una biografía durante muchos años que sea congruente, que sea ejemplar, es mucho más difícil de hacer. Es muy difícil que te mientan en su pasado. Tu siguiente tarea es googlear los nombres de los candidatos, revisar notas del periódico de hace años y ver quiénes son. ¿Tienen problemas con la ley? ¿Han gobernado antes? ¿Qué resultados han tenido cuando han gobernado? ¿Qué propuestas legislativas han impulsado? Quizás hoy te están prometiendo una cosa que durante sus últimos 10 años no han hecho. Punto número 4.
Ningún candidato piensa gobernar solo. Al final de cuentas, el candidato es un vocero, es la fachada de una propuesta de gobierno, de un grupo político. Y como dicen los teóricos, la política es eso que pasa para determinar quién obtiene qué cosa y cuándo lo obtiene. Al final, todo el que quiere gobernar para obtener un México de determinado tipo. Quizás un México más justo, pero también quizás un México que lo beneficie a él y a sus amigos. Entonces, es necesario que te metas a buscar quién es el equipo de campaña del candidato, cuál es el pasado de ese equipo y también en otros cargos públicos que ha tenido a quienes ha beneficiado. Pero 5. Reconoce la realidad de tu voto. Esto es una elección entre humanos y por lo tanto ningún candidato va a ser perfecto. Las personas van cambiando y madurando con el tiempo. Por supuesto, hay cosas que son constantes en toda su vida. Esas constantes son importantes porque definen su carácter y quién es. Por otra parte, dado que solo es una elección, hay que reconocer que no se va a agotar el país con el que llegue ahí. No se va a agotar el 1 de julio el futuro de tus hijos o de tu familia. Vendrán otras elecciones. No tiene caso que en este momento estés poniendo toda la carne al asador, que te estés peleando con los vecinos y con los familiares por un voto. Esos vecinos y esos familiares seguirán ahí el 2 de julio y tú tendrás que seguir conviviendo con ellos. Vienen más elecciones, trata de pensar en los candidatos como gente que conecta los puntos entre la elección de hoy y la siguiente elección. Y en función de la información que encontraste en los pasos anteriores, vota pensando en qué candidato beneficiará al grupo social al que perteneces, pero también qué candidato beneficiará, pese a sus defectos, a la mayor cantidad de la población posible. Al final a ti te va bien si a México le va bien. Entonces, para votar, vota no solo por las propuestas, fíjate en ellas, a veces hay diferencias, pero también por los proyectos que han ido construyendo a lo largo de su vida política, por la gente que está alrededor de ellos y por la forma en la que benefician o perjudican a determinados grupos sociales. Espero que estos consejos te hayan sido útiles para decidir el sentido de tu voto. Si te gustó el video, por favor dale like y comparte. Y también me gustaría que nos escribieras qué otros tips podrías dar a la gente para que voten mejor y de manera más informada.